En el siguiente vídeo vamos a resolver un problema que nos pide el beneficio antes de intereses e impuestos, el beneficio antes de impuestos y el beneficio neto, es decir, la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa y en el apartado B el fondo de maniobra, explicando el resultado. Vamos a ver los datos que nos dan. Tenemos por un lado los ingresos de explotación y por otro lado los gastos de explotación. La diferencia entre los ingresos de explotación y los gastos de explotación nos van a dar el beneficio antes de intereses e impuestos. Luego tenemos los intereses de un préstamo a largo plazo, que es 40.000, lo que nos está diciendo que nos cobran el 5% a largo plazo, ¿de acuerdo? Es decir, al 5%. Los recursos propios son 135.000. Los acreedores a largo plazo, que como no indica nada, se supone que no se pagan intereses. Los acreedores a corto plazo, que como no indica nada, se supone que no se pagan intereses. El activo que permanece más de un año o activo no corriente o activo fijo. Y por último, el tipo impositivo, que es un 30%. Bien, vamos a empezar a hacerlo. Tenemos, en primer lugar, que el beneficio antes de intereses y tributos son los ingresos de explotación menos los gastos de explotación. Por lo cual, vamos a mirarlo. Tenemos los ingresos de explotación, que son los ingresos por las ventas de los productos que vendemos o por los servicios que prestamos, que son 200.000, menos los gastos de explotación, que son los gastos de funcionamiento de la empresa, como puede ser la luz, el agua, internet, los sueldos y salarios, el alquiler, los seguros, etc. Bien, con lo cual tenemos que 200.000 de ingresos menos 75.000 de gastos nos da 125.000 euros. Continuamos hacia el beneficio antes de impuestos. Como tenemos que quitar la I de intereses, vamos a los intereses. Los intereses del ejercicio nos decía que eran 40.000 euros. Con lo cual, el beneficio antes de impuestos son los 125.000 euros menos los 40.000 euros de los intereses, que nos da 85.000 euros. Y por último, hay que calcular los impuestos. Los impuestos nos dice que es el 30%, por lo cual el beneficio neto se puede calcular como el 100% menos el 30%, el 70% del beneficio antes de impuestos. Y esto nos da el 70% o 0,7 por 85.000, que es igual a 59.500 euros. Yo podría haber hecho también el 30% de 85.000 y luego restárselo a el VAT, al beneficio antes de impuestos. Continuamos con el apartado B. El apartado B nos pide el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es el activo corriente menos el pasivo corriente. Vamos a ver los datos que nos dan. El activo nos dan el activo que permanece más de un año. Con lo cual tenemos aquí el activo no corriente. El activo corriente no nos lo dan. Tenemos aquí el pasivo corriente. Tenemos los acreedores a largo plazo, que son pasivo no corriente. Tenemos los recursos propios, que son patrimonio neto. Y tenemos el interés del préstamo a largo plazo, que es pasivo no corriente. Con lo cual, sumando, tenemos que el pasivo no corriente es igual a 80.000 más 40.000, 120.000. Tenemos que el pasivo corriente es 150.000, que el activo no corriente es 165.000 y que los recursos propios son 135.000. Podríamos calcular el activo corriente como la suma del patrimonio neto más el pasivo menos el activo no corriente. Pero también podemos calcular el fondo de maniobra por la otra fórmula. Vamos a verlo. Por el lado del corriente, nosotros tenemos que el fondo de maniobra es, este es el activo no corriente, este es el activo corriente, este es el patrimonio neto, supongamos que esto es el pasivo no corriente y esto es el pasivo corriente. Por lo cual, el fondo de maniobra será la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Será esto de aquí. Es decir, es la parte del activo corriente que se financia con capitales permanentes. Por lo cual, lo podemos calcular así, pero también lo podemos calcular como
los capitales permanentes menos el activo no corriente, con lo cual es el patrimonio neto más el pasivo no corriente menos el activo no corriente. Que eso nos hubiera dado si nosotros hubiéramos puesto que el activo corriente era el patrimonio neto más el pasivo menos el activo no corriente, porque el pasivo corriente de aquí se va con el pasivo corriente de aquí y entonces nos queda esto. Bien, pues a esto lo tenemos todo. Vamos a los datos. El patrimonio neto, 135.000. 135.000. El pasivo no corriente era 120.000. 120.000. El pasivo corriente no nos hace falta, pero bueno, podemos ponerlo. 150.000. 150.000. El activo no corriente, 165.000. 165.000. Por lo cual tenemos que el fondo de maniobra es la suma de estos dos, 135.000 más 120.000, 255.000, menos 165.000. Y esto nos da 90.000 euros. Bien, si calculara o quisiera calcular el activo corriente, lo haríamos como la suma de estas tres cosas menos el activo no corriente. La suma nos da 255.000 más 150.000, que es 405.000. Por lo cual 405.000 menos 165.000 da 240.000. Por lo cual la otra manera de calcular el fondo de maniobra sería 240.000 del activo corriente menos 150.000 del pasivo corriente, que nos da 90.000 euros. Además, nos pedía que lo interpretáramos. Bueno, pues como el fondo de maniobra es positivo, lo que significa que existe liquidez y solvencia a corto plazo, es decir, que tenemos liquidez para hacer frente a las deudas a corto plazo, que es una situación financiera normal y que además una parte del activo corriente se está financiando, como vemos aquí, con capitales permanentes, es decir, con patrimonio neto y pasivo no corriente. ¿Qué parte es esa? Bueno, pues puede ser la tesorería que toda la empresa siempre tiene para hacer frente a los imprevistos. Podría ser también el stock de seguridad de las existencias para no quedarnos con ruptura de stock y no poder atender a clientes. O podría ser el saldo medio que tenemos con el saldo medio de derechos de cobro que tenemos con nuestros clientes, es decir, lo que permitimos que nos deban. Y además tenemos solvencia porque si liquidáramos, es decir, con nuestro activo corriente, podemos pagar estas deudas, las del pasivo corriente.